Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo feliz y emocionada de estar aquí otro día más compartiendo con ustedes, mis queridos seguidores, las últimas novedades del mundo del espectáculo, esas cositas que a todos nos encantan y nos mantienen al tanto de lo que pasa con nuestros famosos favoritos. Prepárense porque hoy el tema es jugoso pero jugoso de verdad. Hoy amigos nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades, la prensa y la inevitable danza de la fama. Y el foco principal de nuestro análisis son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, en los corazones de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya saben, la pareja de Love is in the Air que nos conquistó a todos con su química arrolladora en la pantalla y que para la alegría de muchos trasladó esa conexión especial a la vida real. Pero el tema de hoy no es, por más que nos encante, la historia de amor de Kerem y Hande, que ya conocemos y que, seamos sinceros, es preciosa y digna de un cuento de hadas moderno. No. Hoy vamos a ir un poco más allá. Hoy vamos a analizar con lupa la reacción de Kerem Bürsin y Hande Erçel a la prensa, a los paparazzi, a los periodistas, en una cena a la que asistieron. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Cómo se comportaron frente a las cámaras y los micrófonos? ¿Hubo algún momento tenso? ¿Alguna declaración inesperada que nos revele un poco más de lo que sucede a puerta cerrada? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir ahora mismo. Así que prepárense sus palomitas, sírvanse su bebida favorita, porque este vídeo promete estar lleno de chismecito, análisis detallado y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este asunto. Y por cierto, antes de que me olvide, si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Asterisco retrocediendo en el tiempo, el contexto de la fama y la presión mediática asterisco. Bien, vamos a meternos en materia. Como les decía, el foco principal de este vídeo es analizar la reacción de Kerem Bürsin y Hande Erçel a los periodistas en una cena, un evento social que captó la atención de todos. Pero para entender mejor el contexto, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos la situación en la que se encontraban estos dos talentosos actores. Recordemos que aunque su romance fue como una chispa que encendió la mecha de la emoción entre sus fans, también estuvo, y esto es importante, lleno de altibajos, de rumores, de especulaciones y sobre todo de mucha presión mediática. Desde el mismo instante en que se filtraron las primeras fotos, en que se confirmó su relación, los paparazzis y los medios de comunicación los persiguieron sin descanso. Cada salida, cada paseo, cada encuentro, cada cena, se convertía instantáneamente en un evento mediático de gran magnitud. Las fotos, los vídeos, las preguntas indiscretas, las especulaciones sobre cada gesto, cada mirada, todo era parte de un juego, por decirlo de alguna manera. Un juego en el que la línea entre la vida pública y la privada se volvía cada vez más difusa. Y claro, ser perseguido constantemente por fotógrafos y periodistas, verse sometido a la presión de los focos, a la curiosidad insaciable del público, a veces puede ser un poco agobiante, ¿verdad? Es humano sentirlo y es importante tenerlo en cuenta al analizar la situación. La fama, en su lado más oscuro, es una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas, ofrece oportunidades, te permite conectar con millones de personas que admiran tu trabajo. Pero por otro lado, te expone, te convierte en un blanco constante de miradas, de juicios, de críticas, y te roba, en cierta medida, tu privacidad. Asterisco el evento en cuestión, una cena que generó expectativas asterisco. Ahora, volviendo a la cena en cuestión, que es el tema central de este vídeo, lamentablemente no tenemos todos los detalles del evento. No conocemos la lista de invitados completa, ni todos los pormenores de la organización. Sin embargo, sí sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel estuvieron presentes y que, obviamente, la prensa no tardó en hacer acto de presencia. El evento, por lo que se pudo ver en las imágenes y vídeos que circularon, parece haber sido una cena de carácter social, posiblemente organizada por algún amigo en común o relacionada con el ámbito profesional de ambos actores. Lo relevante aquí es analizar cómo reaccionaron ellos ante esta situación específica. ¿Intentaron evadir a los periodistas? ¿Fueron amables y accesibles, como suele ser costumbre en el mundo del espectáculo? ¿Hubo algún momento de tensión que delatara cierta incomodidad ante la constante exposición?
Análisis de la reacción. Un equilibrio entre profesionalismo y discreción. Basándonos en las imágenes y vídeos que circularon en redes sociales, en medios de comunicación y en las distintas plataformas digitales, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, y es algo que vale la pena destacar, parece ser que tanto Kerem como Hande intentaron mantener una actitud tranquila y profesional. Es algo que ya es marca de la casa, por así decirlo. Se les vio posando para las fotos, sonriendo a las cámaras, respondiendo a algunas preguntas, aunque siempre manteniendo un cierto grado de discreción y cuidando mucho lo que decían. Ambos actores, con su larga trayectoria en la industria, son conscientes de la importancia de la imagen y de cómo deben manejarse frente a la prensa. Kerem, por su parte, siempre ha demostrado ser una persona muy educada y respetuosa con los medios de comunicación. Y esto es un hecho que vale la pena destacar. Aunque, como cualquier ser humano, a veces ha expresado su cansancio por la constante persecución de los paparazzi y la presión mediática, generalmente ha mantenido una actitud cordial y ha respondido a las preguntas de manera educada. Siempre ha mostrado una gran profesionalidad y un gran respeto por su público. En esta cena, parece que siguió la misma línea, intentando ser amable pero sin revelar demasiados detalles de su vida privada. Hande, por otro lado, también ha intentado mantener una actitud similar. Sabemos que Hande es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal, y siempre ha procurado proteger su intimidad y la de sus seres queridos. Es una cualidad que la define y que, en muchos casos, la ha convertido en un ícono de elegancia y discreción. En la cena, se le vio sonriente posando para las fotos, mostrando su mejor perfil, pero también manteniendo una cierta distancia y evitando responder preguntas demasiado personales. Los momentos de incomodidad, un reflejo de la presión mediática. Sin embargo, y esto es importante para entender el contexto y ser justos con la situación, también hubo momentos en los que se notó cierta incomodidad por parte de ambos. Y esto, señores, es totalmente comprensible. Es natural que en una situación de constante exposición, a veces la paciencia se agote y la incomodidad aflore. A veces la insistencia de los periodistas, las preguntas repetitivas, la presión por obtener una exclusiva, o la simple necesidad de obtener un titular llamativo, pueden resultar un poco molestas e incluso invasivas, y eso inevitablemente se reflejó en sus gestos y expresiones. En algunos vídeos se puede apreciar cómo Kerem, con una sonrisa que a veces parecía forzada, intenta esquivar algunas preguntas sobre su relación actual, o sobre proyectos futuros que por razones obvias no quiere desvelar. Hande, por su parte, a veces adopta una actitud un poco más distante, evitando las miradas que acechan, manteniendo una conversación más superficial, como un escudo ante la presión. Es totalmente comprensible, ¿verdad? Imaginen estar disfrutando de una cena en compañía de amigos, relajados, compartiendo un momento especial, y de repente ser bombardeados con preguntas sobre su vida privada, sobre sus sentimientos, sobre su futuro. Es algo que puede resultar incómodo y que, en muchas ocasiones, obliga a adoptar una postura defensiva. La actitud de los periodistas, respeto vs curiosidad insaciable. Otro aspecto interesante a analizar, y que nos da una visión más completa de la situación, es la actitud de los periodistas presentes. ¿Fueron respetuosos con su privacidad? ¿Entendieron que Kerem y Hande en ese momento no querían dar demasiados detalles sobre su relación, ni sobre sus proyectos? ¿O por el contrario, fueron insistentes y buscaron a toda costa obtener una declaración jugosa, un titular que generara polémica y clics? En las imágenes y vídeos que hemos podido ver, se pueden observar diferentes posturas, y esto es importante señalarlo. Algunos periodistas fueron más respetuosos, limitándose a hacer preguntas generales sobre la cena, sobre sus proyectos profesionales, sin entrar en temas personales. Intentaron mantener la conversación en un terreno seguro, evitando cualquier tema que pudiera generar incomodidad. Sin embargo, también pudimos ver a otros periodistas que intentaron ir más allá, buscando alguna declaración comprometedora, alguna reacción que pudiera dar pie a un titular llamativo, que generara morbo y alimentara la curiosidad insaciable del público. En este punto es importante recordar que los periodistas también tienen su trabajo que hacer. Necesitan generar contenido, necesitan conseguir entrevistas exclusivas, necesitan atraer la atención del público. Pero en ocasiones, esta necesidad de generar contenido puede chocar con el derecho a la privacidad de las celebridades. Conclusiones. Un equilibrio difícil pero necesario.
En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin y Hande Erçel a los periodistas en esta cena fue, en general, una mezcla de profesionalismo, discreción y, en algunos momentos, cierta incomodidad, que es totalmente comprensible. Intentaron ser amables y mostrar una buena imagen, pero también, y esto es fundamental, protegieron su intimidad. Demostraron que son conscientes de la importancia de la prensa y de la interacción con los medios, pero también que tienen derecho a su privacidad y a su vida personal. Es importante recordar, y esto es algo que siempre repito, que ellos son seres humanos. Y que a pesar de ser figuras públicas con millones de seguidores en todo el mundo, también tienen derecho a su vida personal, a sus momentos de intimidad, a no estar expuestos constantemente a la mirada pública. Y que a veces la presión mediática puede ser un poco abrumadora. La fama, como hemos dicho, es una espada de doble filo. Y los famosos, a menudo, se ven obligados a hacer malabarismos para mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem y Hande son, en definitiva, personas que intentan lidiar con la fama de la mejor manera posible, intentando mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, y que en esta cena demostraron, una vez más, su profesionalismo, su educación y su capacidad para manejar situaciones complicadas. Y que a pesar de todo mantienen intacta su capacidad de sonreír y de seguir adelante. *** Mi opinión personal y el llamado a la reflexión ***. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de la reacción de Kerem Bürsin y Hande Erçel en esta cena. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado del chismecito, de la reflexión y sobre todo, que se hayan formado su propia opinión sobre el tema. En mi opinión, creo que ambos actores manejaron la situación con elegancia y profesionalismo. Entendieron la necesidad de la prensa, pero también supieron proteger su intimidad. Creo que es importante valorar su esfuerzo por mantener una actitud positiva y al mismo tiempo por preservar su vida personal. También creo que es importante reflexionar sobre la presión mediática a la que se ven sometidas las celebridades. A veces olvidamos que son personas con sentimientos, con derecho a su privacidad. Y que detrás de la fama hay una vida real, con alegrías, con tristezas, con momentos de vulnerabilidad. Así que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos, dejar su comentario y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan sobre la actitud de Kerem y Hande, y si creen que manejaron bien la situación. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? Me encantaría leer sus comentarios. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo con más chismecito, más análisis y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de sonreír siempre.